Muchas gracias, Samuel Hernández, conocido mejor como Chame, de aquí de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Moca, Puerto Rico. Un saludo a los hermanos amados que aquí se han reunido y los amigos, ¿verdad?, que también nos visitan en esta noche. Saludos a nuestros hermanos, amigos y personas que a través de la red social Facebook Live también están con nosotros. Hoy me acompaña un amigo, Roberto Varela, de allí del pueblo de San Sebastián en Oyamala, que está aquí también. Estamos reunidos en esta semana porque nosotros recordamos un evento muy especial que tiene que ver contigo y conmigo, y tiene que ver con la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, la gracia abundante para nosotros. Y como dijera Chami, hoy nos proponemos compartir el tema gracia que se expresa con palabras. Y antes de abrir la palabra de Dios, les invito nuevamente a inclinar sus rostros para dirigirnos en oración. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, oh Dios. Qué grato es poder dirigirnos hacia ti por medio de la oración, invocando los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, ese que tú enviaste para revelar tu gloria, tu amor, y que vino a buscarnos y salvarnos. Señor, en esta semana nuevamente recordamos esa obra redentora que Cristo realizó y también la obra que ahora junto a tu lado realiza en nuestro favor. Señor, sabemos que tú aprovechas estos instantes para edificar en la fe a cada uno de nosotros que escuchamos tu palabra. Por eso nuevamente decimos: habla, oh Dios, que tus hijos escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén. Durante esta época se recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y recuerdo cuando era niño y adolescente que en esta semana se hablaba mucho de las 7 palabras últimas de Jesús en la cruz del Calvario. Las 7 palabras que son conocidas también como las 7 frases más bien. En los últimos años yo no he escuchado muchos temas acerca de estas frases. Y creo que es buen momento para repasar, porque la gracia se expresa en palabras. Y sin duda alguna, Jesús, aún en la cruz del Calvario, antes de dar su vida por ti y por mí, expresó estas 7 frases de gracia que son muy significativas. Vamos, ¿verdad?, a verlas un poquito aquí, una por una. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son palabras de gracia, palabras de misericordia para personas que no estaban apreciando y valorando el sacrificio infinito de Dios por cada uno de nosotros, en beneficio de aquellos que lo llevaron a la cruz del Calvario, en beneficio de aquellos que lo escupieron en el rostro, en beneficio de aquellos que le crucificaron en la cruz, en beneficio inclusive de los 2 ladrones que estaban a su lado y que estaban burlándose de él. Jesús oró por todos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente eso es gracia. Gracia es el favor, el don inmerecido. A pesar de que se le trató con injusticia, a pesar de que se le crucificó siendo inocente, Él con todo y eso tenía palabras de amor, de gracia y misericordia para con aquellos culpables. Y también tiene palabras de gracia para ti y para mí, aun cuando tú y yo seamos culpables de pecado. Él no desea que nosotros perezcamos. Él estaba tomando tu lugar y mi lugar. Estábamos representados allí en la cruz por Jesús, tomando tu lugar y mi lugar.
Pero para que nos beneficien las palabras de gracia de Jesús se cumplan, perdónalos porque no saben lo que hacen, necesitamos tener la actitud que uno de los dos ladrones tuvo en la cruz del Calvario. Aquel que recibió la gracia en su corazón, aquel que escuchó las palabras de Jesús con atención y las creyó, recibió las palabras de gracia, las atesoró en su corazón y respondió a esa gracia. Respondió a esa gracia con fe. Ustedes escucharon el tema el sábado sobre la gracia salvadora, basado en Efesios 2:8, que por gracia somos salvos, no por obras, para que no nos gloriemos, sino por la gracia de Dios. Por medio de la fe nos apropiamos. Aquel ladrón que escuchó las palabras de Jesús y fue conmovido, esas palabras de gracia llegaron a su corazón y él las recibió y pudo expresar: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y encontramos la respuesta de Jesús, palabras de gracia que decían: yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese día le dio la seguridad, en ese momento. Sabemos que ese día no fue al paraíso, porque ni el mismo Jesús fue ese día al paraíso, ¿verdad? Pero en ese día le estaba asegurando con palabras de gracia el perdón, la salvación y la vida eterna, y que tendría un lugar en el paraíso. Qué palabras tan poderosas. Más adelante encontramos también que estando allí en la cruz del Calvario, no ha desatendido a sus seres queridos y a su madre María, que está allí triste y llorando. Le dice: mujer, he ahí tienes a tu hijo. Le encargó el cuidado de María a Juan, el discípulo amado, el más joven de sus 12 discípulos. Y le dijo a Juan: he ahí tu madre. Jesús, con palabras de gracia, restaurando relaciones, proveyendo para las necesidades de aquellos a quienes Él ama. Obviamente Jesús tomó tu lugar y mi lugar, y en un momento dado tuvo que expresar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y esas palabras nos recuerdan que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús estaba tomando el lugar del pecador. Por eso era que Jesús en ese momento no podía experimentar la presencia, o más bien la evidencia de que Dios su Padre estaba con él. Porque Jesús experimentó lo que el pecador que rechaza la gracia de Dios experimentará. Tú que me estás escuchando desde tu casa o desde otro lugar, al igual que los que estamos aquí presentes, si nosotros rechazamos la gracia de Dios, estamos perdidos. El otro ladrón no se arrepintió, no creyó las palabras de gracia, no las recibió y lamentablemente murió condenado y perdido. Pero no tenía que morir así. Jesús estaba allí para tomar su lugar. Cuando dijo: ¿por qué me has abandonado? El ser humano que no recibe a Dios lamentablemente experimentará un abandono, una separación eterna. Pero aquel que recibe la gracia de Dios, no, ese recibirá las palabras que escuchamos: tendrás un lugar conmigo en el paraíso. También más adelante Jesús mencionó: tengo sed. Y esto nos recuerda la gracia de Dios, el Dios del universo todopoderoso, que se encarnó y llevó los dolores que tú y yo llevamos. Como decía en Isaías 53, que Él cargó con nuestras enfermedades. Lo que tú y yo experimentamos, Él lo experimenta también. Él experimentó sed, experimentó hambre, experimentó diferentes cosas que tú y yo experimentamos. Y allí
en la cruz del Calvario tuvo una sed tremenda. Y así como experimentó ese sufrimiento físico, también Él en ese momento sintió la necesidad de un Salvador. Estaba allí siendo crucificado, pero ¿quién podía librarlo? ¿Quién podría librar a Jesús? Si Jesús hubiera descendido de la cruz como Satanás le tentó hacer cuando algunos lo tentaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Pero Jesús, si se salvaba a sí mismo y bajaba de la cruz, tú y yo hubiéramos tenido que afrontar la muerte eterna. No hubiéramos podido experimentar salvación. Por tal razón, Jesús sintió esa necesidad. Afortunadamente, como el lunes nosotros aquí comentábamos, el Señor cumplió la misión que Él vino a realizar. Y por eso las próximas palabras que Jesús en la cruz pronunció fueron: consumado es, todo está cumplido. Aunque como Él oró esa noche en esa lucha en el Getsemaní, cuando dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú. Y de hecho, antes de Él venir a la tierra, en ese plan que junto con el Padre hicieron, Él voluntariamente se ofreció. Y estaba cumpliendo con el plan que había ideado junto al Padre. Y entonces encontramos esa última frase en la cual Él se encomienda completamente al Padre y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo hizo por ti y por mí. Alabado sea el nombre de Dios. Cada una de esas palabras de Jesús tuvo un efecto. Y cada palabra del Señor Jesús es palabra de vida. Saben, las palabras tienen poder. Cuando tú y yo pronunciamos palabras, esas palabras tienen efecto y influencia sobre las personas que nos escuchan. En Santiago capítulo 3 encontramos la ilustración de la lengua, cómo la compara con un fuego que puede quemar, puede destruir, aunque un fuego también puede alumbrar, puede purificar. Y las palabras pueden edificar, dice Santiago 3:9, o pueden también destruir. Y el Señor no quiere que tú y yo utilicemos nuestra lengua y que pronunciemos palabras para destruir. No quiere que usemos nuestra lengua para desanimar, para criticar, para quejarnos. No. Él desea que usemos nuestra lengua y que nuestras palabras sean palabras que edifiquen, como las palabras de Jesús. Las palabras que salen de nuestra boca deben ser con un propósito sagrado. En Lucas capítulo 4 versículo 22 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra ejerciendo su ministerio, dice que las personas que escuchaban a Jesús hablar daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Las palabras que salen de tu boca y de mi boca deben ser palabras de gracia, palabras de edificación, palabras de vida, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras que fortalezcan la fe, que den esperanza, que fomenten el amor, palabras de gracia como las de Jesús. Y la gente se preguntaba, pero ¿no es este el hijo del carpintero José? ¿Cómo es que salen de su boca esas palabras de gracia? Yo quisiera que ustedes me acompañaran a Lucas capítulo 4 en sus Biblias. Vamos a estudiar un poquito del contexto de Lucas capítulo 4. Antes de llegar al versículo 22,
encontraremos que a partir del versículo 18, allí dice lo siguiente. Fíjense bien allí en sus Biblias. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesús testificó que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Por esa razón es que él pudo pronunciar palabras de vida. Definitivamente. Sigue diciendo en el versículo 20 que Jesús había leído eso del rollo del libro de Isaías. La gente se fijaban en Jesús mientras él leía la palabra, y fueron realmente impresionados con esa palabra. Decían asombrados: ¿cómo puede ser? Hablaban bien de él, asombrados de esas palabras de gracia del Señor Jesús. Pero quiero llamar la atención: Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Para que tú y yo hablemos palabras de gracia, necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Jesús en cierta ocasión dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tú y yo hablamos? Lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón, en las cosas en que pensamos, las cosas que sentimos, las cosas que nos preocupan, las cosas que creemos. De lo que alimentamos la mente, eso es lo que va a salir. Pero si es el Espíritu de Dios el que está alimentando nuestros pensamientos, si usted dedica tiempo a leer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, lo que va a salir de su boca son palabras de gracia, porque está siendo alimentado del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le llena. Es la única manera que podremos realmente hablar palabras de edificación. Y las palabras nuestras van a ir unidas a nuestras acciones. Y juntas nuestras palabras y nuestras acciones han de dar testimonio en favor de Jesús, o de lo contrario, en contra de Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa ilustración de aquel hombre que le dice a un cristiano: tus obras son tan fuertes, ¿verdad?, que no me dejan escuchar tus palabras? Su vida, que no era una vida en armonía con la vida de Dios, con los mandamientos de Dios, aunque profesaba un cristianismo, pero su vida no correspondía a las palabras que hablaba. ¿Cuántas veces nosotros, los creyentes en Cristo, hemos sido tropiezo para otros porque nuestra vida no ha estado en armonía con las palabras que decimos y que pretendemos creer? Pero cuando están en armonía, ¿qué poder tienen? En Hechos 4:33 se dice que con gran poder los apóstoles de Jesucristo daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Nuestro amante Señor Jesús, ese que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, Él expiró, pero resucitó. Y qué lindo es que tú y yo podamos hablarle a otros de un Salvador resucitado que vive, y compartir de la gracia salvadora del Señor. Y cuando tú y yo podemos hablarle a otros de la esperanza, del perdón, de la salvación, de la resurrección de los muertos, de la vida eterna, del cielo, de la tierra nueva,
son palabras de gracia, palabras de vida, y cuando las decimos creyendo y con entusiasmo, con fe, bendicen a otras personas. Si vamos a Hechos capítulo 4, para leer el contexto, ¿verdad?, de estas palabras, vamos a ver a partir del versículo 32 lo que estaba ocurriendo allí. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran a los que pasaban necesidad. ¡Wow! Vimos el contexto de estas palabras. Los apóstoles predicaban acerca de Jesús, pero ¿por qué había tanto poder en las palabras de ellos? Es que las palabras de ellos iban acompañadas de una vida de acción. Los versículos dicen que esta gente tenían todas las cosas en común, que no había necesidad entre ellos, porque tan pronto se enteraban de alguien que tenía necesidad, ellos se sacrificaban a sí mismos y de lo suyo daban a los demás y compartían. Ese es el poder del Espíritu Santo que transforma la vida. El Espíritu de gracia que estaba en Jesús estaba en los creyentes de Jesús también. Y así como Jesús abandonó el cielo y vino a la tierra, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, los seguidores de Jesús también, si tienen que empobrecerse materialmente con el tal de bendecir y enriquecer a otros, lo hacen porque es el mismo Espíritu de su Maestro y Salvador. Y ese era el espíritu de los creyentes en la iglesia primitiva. Y es por eso que cuando daban testimonio acerca de Jesús, abundante gracia estaba sobre ellos, porque las personas eran impresionadas no solo con las palabras, sino con la vida de ellos, que iba en armonía con esa palabra. Eso era una evidencia de que la gracia se había posesionado de sus vidas, de que eran real, de que no eran solo palabras, que eran palabras que transformaban vidas nuevas. Y el Señor entonces confirmaba con testimonios esa palabra de su gracia. En el capítulo 14, versículo 3, en ese libro hermoso de historia, la historia de los hechos del Espíritu Santo, obrando en su iglesia y por medio de su iglesia, se menciona aquí que se detuvieron mucho tiempo los apóstoles en cierto lugar, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Además del Señor influir en los corazones de las personas, el Señor también, por medio de sus escogidos, hizo señales y prodigios para que las personas pudiesen también creer, o pudiesen por lo menos recibir la atención de los siervos de Dios para escuchar sus palabras. Así que Dios hará lo que tenga que hacer por llegar al corazón de las personas. Y este contexto lo vemos a partir de los versículos 1 de Hechos 14. Así que vamos a ir un poco más adelante al capítulo 14 en nuestras Biblias. En el versículo 1 encontramos la experiencia allí, ¿verdad?, de Pablo y Bernabé. Y dice allí que ellos fueron a Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía, predicaron con tanto poder que un número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles. En contra de Pablo y de Bernabé,
Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Amados, no todas las personas van a creer a las palabras de gracia. Lamentablemente siempre va a haber quien dude. Pablo y Bernabé predicaron en la sinagoga de los judíos, hablaron de Jesús. Les dijeron: Jesús es el Mesías, el Cristo que hemos esperado. Les testificaron de las obras de gracia de Jesús, de su muerte vicaria, de su resurrección de los muertos, de cómo fue a preparar lugar. Y algunos de los mismos judíos llegaron a creer, pero otros no creyeron. Y esos que no creyeron eran instrumentos del enemigo y sembraron la semilla, palabras de duda, para que otros gentiles no creyeran en Jesús. Y el texto nos dice que algunos creían y otros no. Pero el texto que aquí estamos analizando nos menciona que Dios intervino en beneficio de aquellos que estaban llevando su palabra y aquellos que realmente deseaban conocer el mensaje de verdad. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús en Juan 7:17, cuando dijo: el que desea hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquellos que realmente deseaban hacer y conocer la voluntad de Dios, Dios se encargó de impresionar sus corazones y convencerlos. Aquellos recibieron a Jesús como Salvador personal, recibieron a Jesús como el Dios que se encarnó, recibieron sus palabras. Y hoy día ese mismo Espíritu de Dios convence a las personas que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios y creer. Así como aquellos que en el tiempo de Pablo y Bernabé estaban dispuestos a conocer la verdad de Dios y creyeron. Y si Dios tiene que hacer señales y prodigios portentosos para llamar su atención y confirmar la fe, los hace, como los hizo aquí, que dice que Él daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. El Señor, si tiene que hacer por tu mano y por mi mano señales y prodigios para que alguien sincero pueda conocer la verdad, abrir su corazón a las palabras de gracia de Dios, el Señor lo hará. Pero la persona tiene que estar dispuesta a hacer la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios. Tú que estás escuchando, ¿estás dispuesto a conocer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a escuchar las palabras de gracia que el Señor tiene para ti? Nosotros que estamos aquí estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, como los apóstoles, que independientemente de si la gente les creyera o no, los criticara o no, ellos continuaron hacia adelante dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El lunes hablábamos del apóstol Pablo y cómo en Hechos capítulo 20, en el versículo 24, él dice que aunque vinieran sufrimientos y peligros, aún amenazas de muerte, él dice: de ninguna cosa hago caso con tal de que yo acabe la carrera con gozo y dé testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el contexto de las palabras del apóstol Pablo? El apóstol Pablo se dirigía hacia Jerusalén después de estar en varios lugares viajando, visitando y predicando acerca de Jesús. Y sucede que él no iba a detenerse en uno de los lugares que él había predicado, que es Éfeso. Ustedes saben, la iglesia de Éfeso, una de las cartas él escribe es a los Efesios. El sábado se predicó, ¿verdad?, de
Efesios un poquito, cuando hablamos de que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esa carta que el apóstol escribió a los Efesios. También notamos Jesús le envió una carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Pero el apóstol Pablo no iba a detenerse allí, no tenía el tiempo, por lo tanto mandó mensaje a los dirigentes de la iglesia de Éfeso para que se encontraran con él en Mileto. Y entonces cuando ellos llegan allí, el apóstol Pablo les recuerda el evangelio, la encomienda, el llamado, el ministerio que el Señor les había dado, y los anima. Y dentro de las palabras que les dice a ellos: yo sé que ustedes no van a volver a ver mi rostro. El Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y sufrimientos. Y es en ese contexto que entonces él menciona estas palabras de gracia, cuando dice: yo de ninguna cosa hago caso, con tal de que yo acabe mi carrera con gozo y anuncie el evangelio de la gracia de Dios. Así que él les dijo a los líderes de la iglesia de Éfeso: hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y a la palabra de su gracia. Qué lindo es creerle a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús manda su mensaje a los efesios, ¿verdad? Así como a la iglesia de Éfeso y la de Esmirna y todas las demás. Recuerdan las palabras de Jesús que le dice: no tengas miedo de aquellos que te amenazan con muerte. Yo soy el que murió y estoy vivo. No temas lo que vas a padecer. Esas palabras de Jesús, ¿verdad?, nos animan. No importa los sufrimientos que tú y yo aquí tengamos que pasar por ser fiel a Dios. Mejor es sufrir con Jesús que gozar los placeres de este mundo que son pasajeros. Y no hay gozo mayor que el gozo de la colaboración con Cristo. Y aquí el apóstol Pablo animaba a los líderes a mantenerse fieles a Dios y a su palabra de gracia, a continuar con su ministerio, dar testimonio de Jesús y sus palabras de gracia y salvación, que tienen poder para edificar y sobreedificar y para dar herencia con todos los santificados. No importa lo que aquí tú y yo suframos. Hay un himno que ustedes y yo hemos escuchado y hemos cantado que dice: si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Seguramente tú estás pasando por algún tipo de sufrimiento. La Biblia nos enseña que no suframos por ser personas malhechores. Ustedes saben que los dos ladrones que estaban en la cruz estaban sufriendo por sus malos actos, sus malos hechos. Por eso fue que el ladrón arrepentido que recibió las palabras de gracia dijo: nosotros justamente padecemos, mas ningún mal ha hecho. Por eso la Biblia nos dice: no suframos como malhechores ni como entrometidos. Pero si usted sufre por ser cristiano, no se avergüence, porque si somos partícipes de los sufrimientos de Cristo, también seremos partícipes de su gloria. Dios utiliza todo esto para santificarnos. Continuemos testificando de la gracia de Dios. Debemos siempre hablar con gracia. Antes de concluir en esta noche, quisiera que meditáramos en lo que fue la lectura bíblica de Colosenses 4:6. Cuando el apóstol escribe a la iglesia de Colosas, les dice a los miembros de la iglesia: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Las palabras tienen poder de edificar o de derrumbar. En el hogar es donde más ocurre esto. ¿Con qué tono yo le hablo a mi compañera o al compañero, a los hijos, a los familiares? ¿Qué palabras les digo? Cada vez que me impaciento, cada vez que hacen algo mal, que no hacen caso, ¿cómo respondo? La palabra de Dios nos dice que nuestra respuesta sea con gracia. La blanda respuesta apacigua la ira. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo responder con bien a alguien que no nos habla con bien? ¿Cómo responder con ternura, con mansedumbre, con amor cuando alguien nos critica? Cuando alguien nos grita, cuando alguien se burla, cuando alguien es intolerante e impaciente con uno. ¿Recuerdan lo que ahorita leíamos? Jesús decía: el Espíritu de Dios está sobre mí. La única manera es que tú y yo seamos llenos del Espíritu, estamos conectados con Él. Entonces el Espíritu se encargará de hacer que esas palabras fluyan. Pero debemos proponérnoslo en el corazón. Propongámonos en el corazón nunca pronunciar una palabra que pueda hacer daño a otro. Que no respondamos mal por mal, sino como Jesús nos enseñó. Y eso será un testimonio poderoso en beneficio de aquel que nos escucha. Y eso es posible por la gracia y el poder de nuestro Dios. Una palabra puede cambiar el rumbo de una vida. Se cuenta la historia de un jovencito llamado Daniel. La estaba pasando mal, tanto en la escuela, en su casa, estaba desanimado y había tomado la decisión de que no iba a volver a la escuela. Y sucede que en el receso de momento pasa una maestra, Mrs. Rivera, y le dice a Daniel: Daniel, tú tienes mucho valor. Sigue adelante. Hay un futuro maravilloso para ti. Esas palabras de esa maestra hicieron un efecto en ese muchacho que desistió de lo que iba a hacer, de abandonar la escuela, y continuó. Y cuando se graduó de la universidad y le tocó hablar, dio testimonio de esas palabras de esa maestra que realmente lo habían motivado a él y contribuyeron a que él siguiera hacia adelante. Él dijo: hubo un día en que pensé que mi vida no valía nada, pero alguien me dijo una palabra a tiempo y esa palabra me salvó. Jesús vino a traer palabras de gracia y salvación para ti y para mí. Creámosle al Señor Jesús. Hay dos invitaciones en el llamado de esta noche. Uno de ellos tiene que ver con que entreguemos nuestra lengua a Dios para bendecir a otros. ¿Cuántos de ustedes le dicen al Señor: Señor, yo quiero que tu Espíritu santifique mis pensamientos, mis palabras, mi lengua, para que mis palabras sean siempre con gracia? Gloria a Dios. Yo también. Pero para eso tenemos que primero recibir su palabra de gracia. Usted y yo necesitamos pasar tiempo cada día escuchando las palabras de gracia del Señor, leyendo, meditando su palabra, hablando con el Señor en oración, expresando nuestras palabras a Él, que aunque Él las sabe, le gusta escucharla. Así el Espíritu de Dios nos llena y nos convierte en canales de bendición, canales de gracia para otras personas. No subestimes lo que puedes decir, porque una palabra guiada por Dios puede cambiar una eternidad. En esta noche vamos a orar ahora. Y si hay alguien que en esta noche tal vez
también se encontraba desanimado de algo. Y el Señor, a través de la palabra que ha escuchado hoy, las palabras de Jesús, su ejemplo, le ha animado a seguir adelante con propósito. Le animo a ponerse en pie ahí donde está. Y vamos a tener esta palabra de oración para que Dios te capacite, para que tú también puedas animar a otros y compartir palabras de gracia con ellos. Recuerda que el viernes, con el favor de Dios, regresaremos aquí y puedes invitar a algún familiar tuyo, algún vecino, algún amigo o algún hermano en la fe que hace tiempo no viene, no se congrega. Puedes tal vez llamarlo por teléfono y decirle: mira, quiero que me acompañes a la iglesia el viernes para que nos gocemos, ¿verdad? Y escuchemos palabras que fortalecen nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, porque hay un futuro glorioso que nos espera. El enemigo no quiere que nosotros disfrutemos de la salvación eterna. Quiere que nos perdamos, que nos desanimemos, que no creamos. Pero Jesús dijo: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseveremos en su palabra. Jesús dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y también llevaréis mucho fruto. Vamos a escuchar el himno tema luego de que yo ore, y quiero que ustedes se unan con el praise team cantando esas palabras de gracia tan hermosas de nuestro himno tema. Oremos. Querido Dios y Padre celestial, te agradecemos porque la gracia tuya se ha expresado en palabras, las palabras de Jesús. Jesús, la palabra viviente que se encarnó. Tu Santo Espíritu nos recuerda sus palabras. Hoy nuevamente las hemos repasado. Y Señor, tú has visto la reacción de los que estamos aquí presentes. Estás mirando a los que nos escuchan por la red social, por el Facebook. Buen Dios, hemos recibido tus palabras. Hemos recibido tu llamado de que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice, y también el llamado a nosotros a hablar en tu nombre palabras de gracia para beneficio de los que nos escuchan. Úsanos como canales de gracia y bendición para otros, para que, como le dijiste a aquel hombre arrepentido, le digas a otros al igual que a nosotros: te aseguro hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos con gozo, hermanos. De solo un hombre vino el pecado, de solo un hombre vino el perdón. Ahora sigo así justificado, pues recibí de gracia salvación. Próximo a criatura y creador. Oh, 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 oh.
cielo habilite a ser merecedor. Por eso lo divino se hizo carne y aproximó a criatura y creador.